Hola Géminis, qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a ver qué mensaje hay de parte de los arcángeles ya mismo. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas es muy fácil, debes ver el video completo y conocer qué requisitos debes cumplir y así de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Mensaje canalizado por el arcángel Ariel. Te dice, reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mira que algunos de ustedes de verdad que están en lugares en los cuales no son felices simplemente por ese sentimiento de, como nos dice allí, carencia. Es el momento de analizar si de verdad estamos como por las motivaciones correctas o no. Bueno, entonces es súper importante. Vamos a hacer tu tarot semanal. Recuerda que es una lectura general. Si quieres algo personalizado puedes ir a mi primer comentario donde están mis datos de contacto. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida, economía y amor. Toma lo que resuene y el resto lo deséchalo. Bueno, como nos habla de provisión, escribe ya mismo en los comentarios, estoy en abundancia. Porque cuando tú lo escribes, lo traes de ese plano espiritual a este plano físico. Y al mismo tiempo, suscríbete. Dice, la serenidad es tu fortaleza. Mira que a veces como que piensas tanto con ese fuego o con aire. O sea, eres como un torbellino, como un tornado. Siento que la cabeza de algunos de ustedes está así, con 10.000 ideas en la cabeza y que por eso ni siquiera están durmiendo bien en estos días. No sé específicamente sobre qué tema están pensando porque esta es una lectura general que ven miles de personas. Entonces, de lo que sí estoy segura es que algunos de ustedes necesitan calmar la mente. Les recomiendo que vayan, no sé, a un río, a un bosque, que pongan una meditación, que tengan serenidad, porque quizá tienen la solución para un problema ahí al frente y por como esa angustia y esa ansiedad no son capaces de verla. Lo divino te ayuda a gobernarte. Mira que todo va en consonancia. Te está diciendo necesitas calmarte, controlar tus pensamientos y tu mente y que no sea como tu mente la que definitivamente les controle a ustedes. Entonces, en ese sentido, es importante que como que aprendas a controlar todas estas cosas que están viviendo en tu mente en este momento para que tengas como la convicción de poder hacer las cosas de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, finalmente te estoy diciendo como que haz las cosas de la manera correcta para que puedas tomar buenas decisiones, ¿sí? Eso es súper importante que lo tengas muy presente. Por otro lado, pues vamos a ver entonces qué mensajes pues puedes tomar. Creo que están un poco rebeldes hoy. Y te dice en este momento, dice, que eres una persona realmente con unos sentimientos muy nobles, que siempre está dando como consejos muy humanitarios en cualquier situación. Y a veces esos consejos los das para los demás, pero no los aplicas contigo mismo o contigo misma. Normalmente solo sale como un mensaje, pero en este momento te han salido 2. Y lógicamente pues te lo voy a leer porque no existen las casualidades. Te dice, ten cuidado porque puedes caer en el abismo y no poder salir de allí. Debes ser fuerte para superar las derrotas. Entonces mira que a veces previenes a los demás acerca de cosas que podrían cometer o hacer, y sin embargo no eres capaz de ver los peligros que hay delante tuyo porque tienes la mente con demasiada ansiedad. Tienes que bajarle como 3 rayas a toda esa ansiedad, a toda esa preocupación para que puedas ver las cosas con más claridad, incluso en tu parte económica. Bueno, entonces quiero que lo tengas súper presente. En estos días, bueno, importante, número 70, número 18 y el número 14. ¿Listo?
Me llama mucho la atención de estas cartas que nos salen acá en el tarot egipcio, y aunque podría estar sacando las otras, voy a utilizarlas porque me dice que tienes que aprender a escuchar el consejo de una persona que está cercana a ti, que a veces también es bueno pedir ayuda, sobre todo cuando no estás viendo las cosas con claridad. Esta carta de aquí nos habla acerca de que no estás viendo el panorama completo. O sea, estás viendo una faceta de una situación o de un problema económico, pero no estás viendo la otra. ¿Sí? Y necesitas tener la flexibilidad emocional y mental para poder pedir ayuda cuando sea necesario. ¿Sí? Entonces, hazlo, realmente hazlo, porque te siento dando vueltas en un problema económico de tu trabajo o de tu estudio. ¿Sí? Por no saber escuchar. Bueno, en este momento vamos a ver qué iniciales son importantes para ti. Tenemos la letra M, la P, la A, la D y la N. ¿Ok? Son iniciales importantes que te pueden estar sirviendo. Puede ser el inicial del nombre, el apellido, la forma como le dicen a esa persona. Usemos este oráculo en este momento para ver qué está pasando en tu parte sentimental. Este es de luces y sombras, creo que algunos no lo han visto. Y te dicen en este momento, es necesario apagarte y reiniciarte. ¿Sí? Mira lo que te dice, apagar. Sí, ponerte en back, en off. Es necesario hacer un review, analizar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Quizá también en esta parte sentimental estás muy acelerado, muy acelerada, haciendo las cosas como no deberías por pensar y actuar desde la ansiedad más que desde la seguridad. ¿Sí? Eso es importante. Veamos qué te dice en este momento el oráculo de hadas y de ángeles en este momento. Y te dice el hada de la abundancia. Dice, vendrán tiempos de suerte y de triunfos económicos. Para poder como llegar hacia esos buenos momentos y hacia esos buenos tiempos, a veces es necesario hacer como un alto en el camino. Y eso es lo que yo siento que les está diciendo a todos los Géminis. Hacer una especie de alto en el camino para analizar si realmente nuestras acciones en el plano económico y en el plano sentimental y en todas las áreas de la vida pues te están llevando a lo que realmente tú quieres hacer, ¿sí? Equilibrio. Te sale la carta de la justicia. Equilibrio en tus relaciones. Vuelve y te sale el sol invertido, que es casi como si te saliera la luna también. Aquí tampoco estás viendo las cosas claras. Probable que incluso algunos de ustedes necesiten ayuda profesional. De hecho, te sale la carta del loco. No porque les quiera decir que están locos, sino básicamente porque quizá algunos de ustedes están tomando estas decisiones de una manera muy precipitada. No es días y no son buenos días para tomar decisiones en relaciones, decisiones como de continuar, terminar, casarse, tener hijos, no son buenos días. Necesitas primero poner orden a tu vida. Disciplina, orden, razón y autocontrol. Eso representa al emperador. Recuérdalo bien, disciplina, orden, razón y autocontrol. Entonces, yo aquí veo que la vida de muchos Géminis está patas arriba en todos los aspectos y que necesitan colocarle realmente este orden. Parte de que las cosas no estén marchando bien es el hecho de que no hayan hecho cierres de manera efectiva con ciertas personas o de ciertas situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque me aparece esta carta aquí y es una carta que me habla de eso. Es una carta que me dice que hay situaciones que están inconclusas aún, a las cuales tienen que ponerle un punto final porque están absorbiendo paz, tranquilidad y porque están quitándoles del camino buenas oportunidades. Entonces, hacerle una pausa a la vida, a ordenarnos, a reestructurarnos en todas las áreas. Y te está diciendo cómo vas, quizás las cosas no están muy claras. Comenzando por tu parte laboral. La carta de la desesperación, así se encuentran algunos de ustedes y sus parejas también, porque definitivamente ya no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar.
todo está patas arriba. Bueno, quiero que ya mismo, y veamos qué personas podrían estarte pensando, de qué signos, de signo Leo puede ser. Y quiero que ya mismo vayas a tu ascendente para que complementes esta lectura, o si no, vayas a Sagitario. Si no, tu lectura siempre va a quedar a medias. Quiero contarte que si deseas participar en el sorteo de lecturas privadas cada mes, es muy fácil. Debes cumplir todos los requisitos que te diré: suscribirte, activar la campanita, darle like al video, escribir vela en los comentarios y seguirnos en redes sociales. Si lo haces podrás participar, si no los cumples todos, no. Bendiciones.